Bueno, gracias por la presentación y gracias también por la asistencia y felicitaros por el Día del Psicólogo, que comentaba Fermín era el domingo, pero bueno, estamos más o menos en la misma semana. Bueno, ante todo también me presento muy brevemente, que mi nombre es Iván Alsina, y como comentaba la compañera, pues soy psicólogo, que soy terapeuta, que por tanto, ya para iniciar, que no soy ingeniero, técnico, informático, diseñador, que soy terapeuta y soy psicólogo. Lo único que me he especializado a lo largo, ya hace bastante, a lo largo de los últimos 18 años de mi vida, que eso es casi la mitad, pues me he especializado en el diseño, el desarrollo, la implementación, la validación de diferentes aplicaciones tecnológicas, sobre todo basadas en las tecnologías más emergentes que tenemos a disposición a día de hoy, el psicólogo, como son la realidad virtual, realidad aumentada, wearables, apps para dispositivos móviles, herramientas de telecomunicación, etcétera, y que estamos utilizando en el ámbito concreto de la salud mental. Precisamente la principal misión o el principal objetivo de la presentación de hoy es, en primer lugar, ofreceros el marco general. Y este marco general lo solemos denominar la ciberpsicología. Y cuando hablamos de ciberpsicología nos referimos en general al uso de las TIC, al uso de la tecnología, pues en nuestro trabajo, en nuestra profesión, y que es la psicoterapia, ¿verdad? Y el ámbito de la salud mental. Por tanto, ofreceré en primer lugar una muy breve introducción sobre la ciberpsicología. Y a partir de aquí ya me centraré en un caso concreto, en una categoría específica y concreta de la ciberpsicología que comentábamos, es la telepsicología. Y en relación a la telepsicología, muy brevemente y sintetizando, veremos algunos elementos fundamentales que debemos tener en cuenta siempre que practicamos y utilizamos la terapia online, pero aquí sí que quería hacer énfasis y poner la atención en un aspecto más concreto, y está en identificar y ver plataformas, aplicaciones y sistemas tecnológicos que sean seguros, que sean encriptados y que, por tanto, nos permitan mantener la confidencialidad de nuestros pacientes. Y decidí centrarme sobre todo en este aspecto porque durante esta época de pandemia y coronavirus y de confinamiento ha habido, y os podéis imaginar, y quizá vosotros mismos, un incremento exponencial en la práctica de la terapia online. Vimos muchos psicólogos que estaban utilizando diferentes herramientas de telecomunicación y sobre todo la videoconferencia, pero hacían en primer lugar un mal uso de estas tecnologías. Esto no es tan simple como abro el ordenador, la computadora, abro el Skype y empiezo la intervención psicológica. Esto, en primer lugar, no es tan simple. Y en segundo lugar, vimos que se estaban utilizando muchos sistemas que, siendo estrictos, no podemos utilizar en salud mental. Dicho de otra forma, está prohibido utilizar sistemas como Skype. Y probablemente por este desconocimiento de este tipo de legislación y por desconocimiento de las alternativas que existen, nos encontramos con este problema. Con lo cual, y sintetizando, pues esta breve presentación de a ver, dónde nos situamos y qué es eso de la ciberpsicología, elementos fundamentales de la telepsicología, y sobre todo pondré el énfasis y la atención en este aspecto de utilizar sistemas, repito, seguros, encriptados y que nos permitan mantener la confidencialidad de nuestros pacientes. Pues bien, antes de iniciar, recordar cómo las nuevas tecnologías han modificado de una forma drástica la forma en la cual las personas nos relacionamos, nos comunicamos y vivimos, y que el campo que nos ocupa, nuestro trabajo, la salud mental, la psicoterapia, no es y no debe ser una excepción a las tendencias propias del siglo XXI. Y de hecho, y sobre todo a partir de esta época de pandemia, cada vez son más los psicólogos que ahora sí empiezan a utilizar, a integrar las TIC en su práctica clínica normal, habitual y diaria. Pues bien, esta tendencia o este movimiento está dando paso a una nueva área. Os podría decir incluso a una nueva disciplina, incluso a un nuevo trabajo. Hay una nueva salida laboral para el psicólogo y que denominamos la ciberpsicología. Aquí es difícil dar una definición completa, consensuada, maravillosa de qué es la ciberpsicología, pero bien, la podemos definir pues simplemente como el uso de las TIC para mejorar los servicios de atención sanitaria, sociosanitaria o en salud mental. Y aquí, dentro de la ciberpsicología, habitualmente hacemos una primera división, una primera diferenciación entre lo que conocemos, por un lado, como tecnología positiva,
No sé si habíais escuchado hablar de eso de tecnología positiva, si es más o menos familiar. En este caso, cuando hablamos de tecnología positiva, aquí no queremos tratar como tal un trastorno psicológico, medir la sintomatología y reducirla y eliminarla. Lo que hacemos con la tecnología positiva es utilizar las TIC en general para mejorar la calidad de vida de las personas, para mejorar su bienestar físico y su bienestar emocional sin necesidad de que haya una patología. Un ejemplo de tecnología positiva lo tendríamos en una aplicación que estamos desarrollando en Estados Unidos, que es esta aplicación de Relax VR. Ahora pondré un vídeo también para hacernos una idea. Pero lo que hacemos en Relax VR es combinar la exposición a diferentes escenarios virtuales, de realidad virtual, que por sí mismos ya son relajantes. Y aquí tenemos que el usuario se puede colocar un casco de realidad virtual y viajar y teletransportarse, por ejemplo, a una isla tropical. O bien tenemos otro entorno en el cual estamos en las montañas del Kazajstán frente a un lago, o bien simplemente estar nadando en el Mar Rojo. Y en este caso combinamos esta exposición a estos escenarios relajantes con la parte más importante, que son diferentes narrativas de relajación. Y aquí utilizamos técnicas de relajación conocidas, bien validadas, estándar, como puede ser la respiración controlada, la relajación muscular progresiva de Jacobson, etc. Pero vamos a ver muy brevemente un vídeo para ver de qué estamos hablando cuando hablamos de tecnología positiva y en particular de la aplicación de Relax VR. Aquí debéis imaginar cómo el usuario se pone un casco de realidad virtual y tiene la sensación realmente de no estar en su casa o en el despacho, sino que se desplaza y viaja a otro sitio relajante, como puede ser esta playa. Y dentro de este entorno es cuando una voz lo guía a aprender y a practicar diferentes técnicas de relajación. Become aware of your breath, the natural breath. Un ejemplo de aplicación de tecnología positiva. Pues bien, este tipo de aplicación habitualmente no las utilizamos en las sesiones a tiempo real, y ya sea en la terapia convencional, cara a cara, o en la terapia online. Y es el concepto también que quería introducir muy brevemente. Lo que hacemos con este tipo de aplicaciones que se utilizan con el smartphone, con el celular, es que recetamos o prescribimos apps a nuestros pacientes. Recetamos o prescribimos apps mediante las cuales alguna cosa deberán hacer como tareas para casa. Estas cosas pueden ser, en el ejemplo de Relax VR, pues eso, aprender y practicar técnicas de relajación. Otras cosas pueden ser completar autorregistros, pero autorregistros electrónicos y a través del smartphone. O bien simplemente entrenar y practicar habilidades y competencias, como pueden ser las habilidades de oratoria. Por tanto, una primera posibilidad de estas apps y que combina realmente muy bien con la terapia online, con estas sesiones que hacemos a través de videoconferencia, es esta receta o prescripción de apps. Teníamos por un lado el concepto de tecnología positiva. Por otro lado tenemos lo que sí llamamos ciberterapia. Y en la ciberterapia aquí sí, aquí ya utilizamos las TIC y los últimos avances tecnológicos para favorecer el cambio clínico, que significa que aquí las utilizamos para tratar, entre comillas, un problema y tratar un trastorno psicológico. Aquí podríamos situar la misma telepsicología, o bien, en este caso, y para daros otro ejemplo, comentar que dentro de la ciberterapia pues estamos desarrollando diferentes proyectos también de realidad virtual en República Dominicana. Y en República Dominicana lo que estamos haciendo es crear diferentes aplicaciones de realidad virtual dirigidas a tratar diferentes trastornos relacionados con la ansiedad. Trastornos relacionados con la ansiedad, y ya los conoceréis, como puede ser la agorafobia, el trastorno obsesivo-compulsivo, etc. Con lo cual aquí tenemos una oportunidad única de enfrentar a nuestros pacientes de una forma controlada, gradual, sistemática,
progresiva, avanzando siempre a su propio ritmo, a sus miedos, a sus temores. Por ejemplo, ahora pondré también un vídeo a modo de ejemplo. En el caso del tratamiento de la agorafobia, hemos creado diferentes escenarios virtuales que representan sus miedos. Y sus miedos puede ser simplemente estoy en casa y deberé salir e ir a una plaza y aquí estoy tratando la ansiedad anticipatoria. Otro ejemplo puede ser estoy dentro del ascensor y además dentro del ascensor el terapeuta puede manipular qué pasa dentro de este ascensor, si subo más o menos pisos, si hay más o menos gente, etc. Con lo cual tenemos esta posibilidad única que no tenemos con la exposición en vivo de crear estas jerarquías de exposición personalizadas y adaptadas a las características, a las necesidades, a la evolución de cada uno de los pacientes. De nuevo, pongo un breve vídeo simplemente para ejemplificar el concepto, en este caso, de ciberterapia. Y en este vídeo tenemos este ejemplo de esta aplicación que hemos creado en República Dominicana y decíamos que se dirige al tratamiento de la agorafobia y la aplicación, bueno, el nombre no es muy original, es Virtual Reality Agorafobia. Diferentes escenarios virtuales relacionados con sus miedos y además dentro de cada uno de estos escenarios virtuales el terapeuta puede ir manipulando diferentes parámetros de exposición con esta finalidad, crear jerarquías personalizadas y adaptadas a cada paciente. Bien, pues simplemente un ejemplo, como podéis imaginar, hay un montón de aplicaciones distintas, no solamente las que desarrollamos nosotros, y si tenéis interés en tecnología positiva o ciberterapia, que ahora no me da tiempo a desarrollarlo más en detalle, después os daré mi correo electrónico personal, y si queréis más información o relacionada con un trastorno psicológico más concreto, me escribís y ya os daré información complementaria. Aquí solamente quería introducir estos conceptos y que veáis cómo este tipo de herramienta, este tipo de aplicaciones para los smartphones, para los celulares, combinan muy bien con la terapia online, porque cuando practicamos la terapia online y utilizamos o nos limitamos a utilizar la videoconferencia, hay elementos y aspectos que son muy difíciles de abordar y aquí he puesto dos ejemplos, cómo practicar y entrenar al paciente a utilizar técnicas de relajación, cómo llevar a cabo las técnicas de exposición, como es el caso de la agorafobia, si estamos utilizando la videoconferencia. Con lo cual, mi recomendación, ya desde un principio, es combinar apps para dispositivos móviles con la propia terapia online, la terapia a través de la videoconferencia. Por tanto, como veis, dentro de este ámbito de la ciberpsicología, aquí nos encontramos un montón de aplicaciones tecnológicas distintas y que podemos utilizar para propósitos clínicos que son realmente muy variados y que, por tanto, no hablamos solamente de utilizar la videoconferencia para tratar un trastorno psicológico, aunque probablemente sea lo más habitual. Voy a revisar también el chat. He visto algún comentario. Si tenéis dudas, preguntas, vamos comentando, ¿eh? Vale, era sobre el audio. No se trata solamente de tratar un trastorno psicológico, sino que también utilizamos las TIC para otras finalidades, otros propósitos clínicos. Por ejemplo, en el ámbito de la evaluación. En el ámbito de la evaluación también utilizamos escenarios virtuales, en este caso para evaluar funciones cognitivas básicas, como puede ser la memoria en personas que ya veremos si tienen o no demencia o Alzheimer, a funciones cognitivas básicas como la atención en niños, que ya vamos a ver si tienen o no TDA, etc. Fijaros cómo utilizando esta tecnología
podemos ir mucho más allá de lo que estamos utilizando ahora y lo que estamos utilizando en psicología, que es tremendo y es lo que estamos haciendo, utilizar los mismos recursos que hace 40 o 50 años. En este caso podemos ir un paso más allá de las pruebas más tradicionales a lápiz y papel. Unas pruebas que, recordad, presentamos estímulos muy aislados, descontextualizados, muy alejados de lo que encontramos en el mundo real y que, por tanto, utilizando estos test psicotécnicos más tradicionales, como mínimo, es arriesgado generalizar los resultados a las situaciones reales, a la vida cotidiana de los pacientes. Con realidad virtual lo que hacemos es representar no algo descontextualizado como tengo en el papel, sino representar, ostras, lo complejo y heterogéneo que es el mundo real, las interacciones sociales que se dan en la vida cotidiana, etcétera, con lo cual, pues bueno, puede incrementar esta validez externa o ecológica. Las TIC también las estamos utilizando, imaginaros, en el ámbito de la prevención de ciertos trastornos psicológicos. Y es que hoy en día ya existen las primeras apps para dispositivos móviles, para celulares, en Latinoamérica. Bueno, hay las primeras apps que nos permiten predecir si mi paciente acabará desarrollando en 1 o 2 semanas, por ejemplo, un trastorno del estado de ánimo. Imaginad, y para poner un ejemplo concreto, no sé, que tenéis pues un paciente con un trastorno bipolar. Utilizando este tipo de apps para celulares, podéis saber si este paciente en 1 o 2 semanas acabará desarrollando un episodio maníaco o un episodio depresivo, con lo cual yo puedo intervenir y aplicar una estrategia de intervención de manera preventiva antes que se acabe desarrollando este trastorno. Normalmente la pregunta que me hacen es, bueno, ¿pero realmente me predice bien este tipo de aplicación? Y la respuesta es que sí, se están desarrollando en grupos de investigación serios, se están utilizando en algunos hospitales muy relevantes en Cataluña y me predicen con una eficacia mayor que la vacuna del coronavirus, yo creo, con una eficacia del 80-85% de los casos. Utilizamos también las TIC en el ámbito de la monitorización, es decir, monitorizar a mis pacientes más allá de mis slides o muros de mi consulta. Se trata de evaluarlo, monitorizarlo, mientras este paciente, de nuevo, está en su vida cotidiana, está en el mundo real y lo puedo evaluar en diferentes dimensiones. Lo evalúo no solamente en la dimensión más subjetiva, y que es lo que hacemos con los autorregistros a papel más tradicionales, sino que puedo tener información, por ejemplo, sobre su activación fisiológica. Puedo conocer, por ejemplo, cuántos kilómetros o andado cada día mi paciente, pues no sé, con obesidad. Con lo cual, fijaros que aquí la gran oportunidad es esta posibilidad de evaluar a mi paciente en tiempo real, mientras se encuentra en las situaciones del mundo verdadero y real y que son problemáticas, y a través de diferentes dimensiones. La subjetiva, como ya hacíamos, la fisiológica y la motora. Y finalmente tenemos también que utilizamos tecnologías como realidad virtual e incluso inteligencia artificial para el entrenamiento de habilidades y competencias, tanto en los pacientes, pero también las estamos utilizando en los propios psicólogos y para entrenar algunas de sus habilidades de tratamiento o de exploración psicopatológica. Con lo cual, repito, estamos en un campo muy heterogéneo, un campo muy variado, en el cual podemos utilizar diferentes tipos de herramientas tecnológicas, como comentaba, con diferentes objetivos o propósitos clínicos. Es por ello, y aquí para ordenar un poco más la información, pues que yo mismo he identificado 3 grupos o 3 categorías de tecnologías que podemos utilizar en nuestra práctica clínica normal, habitual y diaria. Y cuando hablo de práctica normal, habitual y diaria, me refiero a que son tecnologías económicamente accesibles, no son tecnologías que sean muy caras y la gran mayoría de nosotros puede acceder a ellas. Segundo, son tecnologías que son muy fáciles de utilizar. Dicho de otra manera, no se requieren de conocimientos técnicos previos para utilizarlas de una forma eficaz. Y en tercer lugar, y lo más importante, que tenemos un montón de estudios científicos, estudios controlados que realmente nos indican que no utilizamos las TIC para hacernos los modernos o los guays o hacernos aquí los Kardashian, sino que realmente nos permiten mejorar la eficacia y la eficiencia de los protocolos de intervención más tradicionales, en este caso
y basados en la evidencia. Estos son los tres grupos de tecnologías. El primer grupo hace referencia al grupo de tecnologías más inmersivas, emergentes, disruptivas, como es el caso de la realidad virtual y la realidad aumentada. Un tipo de tecnología que en un principio, ¿verdad?, parece como algo muy moderno o algo muy futurista aquí, de tipo, no sé, Matrix o Black Mirror, pero deciros que en el ámbito de la investigación las estamos utilizando ya desde los años 90. En segundo lugar, tenemos esta segunda categoría que llamamos de M-Health, o bien M-Mental Health, deberíamos decir. Y aquí lo que situamos, y antes lo estábamos comentando, son dispositivos móviles como el smartphone, como tablets, como lo que llamamos wearables. Un ejemplo de wearable son estas pulseras como las de Fitbit, gadgets, biosensores, y que también estamos utilizando en salud mental y que sobre todo nos permiten actuar, antes lo comentábamos, en la vida diaria, en la vida cotidiana del paciente, yendo mucho más allá de mi propia consulta privada, de los muros de mi gabinete. Y finalmente tenemos el caso que hoy nos ocupa, que es el caso de la telepsicología. Como os comentaba, hoy me centraré únicamente en el ámbito de la telepsicología, por cuestiones de tiempo, pero comentaros que, antes lo comentaba Fermín, que en uno de los másters de ISEP, en el máster de terapias de tercera generación, ahí sí vemos más en detalle cuál es cada tipo de tecnología, cómo, cuándo, por qué utilizarlas en salud mental, etc. De todas formas, yo os digo, por cuestiones de tiempo no puedo entrar en detalles de cada tipo de tecnología. Al final os daré mi correo electrónico y si tenéis dudas, preguntas o queréis explorar un poco más el uso de mHealth o realidad virtual, pues sin vergüenza, que decía mi abuelo, sin vergüenzas, me podéis contactar cuando queráis y os enviaré más información. Como os comentaba, hoy me centraré en un caso particular que es la telepsicología y el motivo de centrarnos en esta categoría de tecnologías es lo que estábamos comentando antes, que durante esta época de pandemia y confinamiento ha habido un incremento exponencial del uso de herramientas de telecomunicación y realmente, y eso es así, hemos visto un uso algo inadecuado por parte de muchos psicólogos. Pues bien, dentro de la telepsicología, decíamos, es donde integramos la terapia online. ¿Y exactamente qué es eso de la terapia online? Yo creo que ya más o menos, aquí sí imagináis qué es eso de la terapia online, pero a mí sí me gusta partir de una variación de una definición que proporcionó Súcula y que definía la terapia online como la provisión de servicios de atención psicológica a distancia, y aquí la parte importante, y empleando tecnologías de telecomunicación, y he subrayado y he puesto en negrita tecnologías de telecomunicación. Insistir en este aspecto porque no debemos utilizar como sinónimos terapia online y la videoconferencia. De hecho, dentro de la terapia online podemos situar pues otros recursos. Podemos utilizar recursos, por ejemplo, el correo electrónico también podría ser terapia online. Podemos incluir el uso de sistemas de mensajería instantánea. Podemos incluir el uso de estas apps para dispositivos móviles e incluso podríamos situar el uso de la realidad virtual si la aplicamos a distancia y utilizando estas herramientas de telecomunicación. Por tanto, fijaros que aquí lo que tenemos en común y en definitiva es una distancia física entre, no emocional, espero, la distancia física entre el terapeuta y el paciente. Y se trata de una distancia física que se ha convertido prácticamente en una obligación, en una necesidad, ¿verdad?, provocada por una pandemia como ha sido con el COVID-19. Y hablamos de obligación o necesidad porque realmente muchos psicólogos han tenido que encontrar una vía alternativa para continuar viendo a los pacientes que ya estaban viendo en el presencial y que, por tanto, insisto en este aspecto, que se han visto forzados y además de una forma rápida a utilizar estas herramientas de telecomunicación y probablemente sin tener los conocimientos previos, pero también se trata de dar respuesta al aumento exponencial que ha habido de casos con diferentes trastornos más relacionados con trastornos neuróticos, como ansiedad, estrés, depresión, incluso depresión mayor, etcétera, y que nos hemos visto con la necesidad también de dar respuesta o de guiar, acompañar a este tipo de pacientes. Con lo cual, en general, y antes lo comentaba, una demanda muy alta, muy fuerte, por un lado de terapia online y por otro lado, y es que eso es así, profesionales que estaban muy poco formados.
De todas formas, yo sí que os animo a utilizar y a practicar la terapia online, pues mucho más allá de pandemias y desastres, porque realmente la terapia online también nos ofrece ciertas ventajas y oportunidades. Con eso no me refiero que sustituáis lo presencial, lo cara a cara, lo convencional por el online, pero que al menos integréis la terapia online como una herramienta, como un recurso más dentro del amplio abanico de técnicas, recursos y estrategias que yo ya me imagino que ya tenéis. En relación a estas ventajas o oportunidades, ahora no iré punto por punto, analizando todas las ventajas y oportunidades, porque tampoco es el objetivo de la ponencia, pero sí que me gusta sintetizar las oportunidades pues, en una sola sentencia, que es desde el punto de vista del paciente, desde donde quieras y con quien quieras. Y desde donde quieras y con quien quieras me refiero, por ejemplo, a personas que quizá viven en zonas o pueblos muy remotos y que quizás sí puedan acceder a tratamiento psicológico, pero quizá no pueden acceder exactamente a un psicólogo que esté altamente especializado en mi trastorno psicológico. Desde donde quieras y con quien quieras, me refiero también, pues no sé, personas que están viajando, tienen un viaje largo de un mes y quieren continuar con el proceso de intervención psicológica con su terapeuta. Por eso hablamos desde donde quieras, con quien quieras. O bien simplemente pues personas que han emigrado, personas que viven en otro país. Yo, por ejemplo, estoy viviendo entre Cataluña y Armenia. No sé si conocéis el país, Armenia. Sí. País situado entre Rusia, Azerbaiyán, ahora teníamos conflicto armado, Irán, Turquía, etc. Bueno, como podéis imaginar, en Armenia el número de psicólogos que ofrecen sus servicios en castellano, en español o en catalán, que es mi otro idioma y es mi idioma materno, pues hay 0 psicólogos. Y yo si quisiera seguir un proceso de intervención psicológica como paciente, la única oportunidad que tendría sería la de la terapia online. Por eso me gusta sintetizar y no ir punto por punto, pero sintetizar estas ventajas o oportunidades, como comentábamos, desde donde quieras, por parte del paciente y con quien quieras. Ahora bien, más allá del optimismo y los aspectos positivos, también es cierto que la terapia online tiene una serie, quizá no tanto de limitaciones, sino que nos gusta hablar de desafíos. Y hablamos de desafíos porque se trata de aspectos que si tenemos bien identificados, pues podemos abordar y podemos mejorar. Aquí os he puesto algunos de estos desafíos, como puede ser, por ejemplo, que no toda la población tiene acceso a las TIC. No tanto acceso a las TIC, sino acceso a una buena red de Wi-Fi y poder hacer bien una videoconferencia, aunque ello es cierto que cada vez es menos habitual. Un segundo desafío son las competencias TIC o las competencias digitales por parte de los dos, tanto del terapeuta como por parte del paciente. Pero cuidado aquí porque esto no se trata solamente de competencias TIC y competencias digitales. Esto no se trata de abrir la computadora y abro el Skype y pues ya empiezo, sino que se requieren conocimientos más profundos sobre cómo, cuándo, por qué utilizar las TIC con mis pacientes. Otros desafíos, sobre todo de la terapia online, es que es muy difícil en ocasiones actuar en situaciones que implican cierta emergencia. Y es por ello que en el consentimiento informado, después lo veremos, es importante que nada, en unas líneas, en unas frases, plantear el protocolo en este caso que seguiremos en el caso de tener una situación de emergencia, que es con quién contactaremos, cuáles son los servicios de salud próximos a mi paciente, etc. Otros desafíos, que es lo que hoy me centraré principalmente, están todos estos aspectos legales y éticos relacionados sobre todo con el uso de herramientas de telecomunicación, relacionados sobre todo con el uso de la Internet. Y antes lo comentábamos, es obligatorio por ley utilizar sistemas, y antes lo decíamos, seguros, encriptados y que me permitan mantener la confidencialidad del paciente. Y finalmente, una de las mayores críticas, y que quizás es lo que teníais en mente, no lo sé, una de las principales críticas a la terapia online muchas veces es la alianza terapéutica y que se considera que este rapport o esta alianza terapéutica quizá será más débil al practicar la terapia online. Pues bien, aquí indicaros que eso habitualmente, y siempre que hacemos un buen uso de la terapia online, eso no es así y así lo indican
no solamente estudios científicos, que bueno, esto es más frío, más objetivo, sino lo que indica la propia experiencia terapéutica. No sé si habéis practicado terapia online y al final, si no lo comentamos, indica que realmente la alianza terapéutica puede ser al menos igual que las sesiones convencionales y cara a cara. Probablemente el motivo es que el paciente no tiene la sensación de ir a un sitio, entre comillas, extraño, a vuestro gabinete, a la consulta. Al contrario, el paciente está en un sitio conocido, cómodo, seguro. Para él, el paciente está vestido de cintura para arriba y yo espero que de cintura para abajo también esté vestido, pero quizás de manera más informal, con zapatillas y en definitiva se siente más cómodo. Y sí vemos que se abre un poco más en ocasiones que la terapia convencional. Y de hecho también tenemos estudios que muestran que la adherencia al tratamiento en la terapia online se puede situar hasta significa como máximo, no como mínimo, pero puede llegar al 96%. Es muy elevado y mucho más elevado que en la terapia más convencional. Y además tenemos datos que muestran que los usuarios, es decir, los pacientes, ofrecen un muy buen feedback del servicio. Y aquí sí quiero enfatizar este aspecto, que las principales barreras a la hora de utilizar las TIC en salud mental, y ahora me refiero en general y no solamente a la terapia online, realidad virtual, mHealth, etcétera, sí que estamos viendo que las principales barreras no vienen ni mucho menos, y aquí tenemos muchos datos y todos son muy congruentes y muy consistentes entre ellos, no vienen ni mucho menos de los pacientes. Los pacientes aceptan muy bien el uso de las TIC e incluso las prefieren por delante de técnicas más tradicionales. Las principales barreras vienen por parte del profesional de la salud mental, del psicólogo, que en ocasiones le cuesta adaptarse al cambio digital, le da en ocasiones miedo y respeto utilizar las TIC, cree, y a día de hoy eso no es así, pero cree que serán muy difíciles de utilizar, que se necesitan conocimientos técnicos previos, que tendrá problemas durante la sesión. Principales barreras, tanto en psicología, pero también en el ámbito de la educación, nunca vienen de pacientes o estudiantes, sino que vienen de los propios profesionales de la salud. Y también os hablo de la educación, que les cuesta esta transición digital. Estábamos hablando de la alianza terapéutica, que decíamos más o menos es igual que la terapia convencional, pero es cierto que aquí hay, pues bien, también ciertas recomendaciones. Dos recomendaciones muy rápidas, porque no puedo entrar en detalle y que hemos observado. La primera es que siempre que sea posible, intentéis iniciar con 2-3 sesiones, cuando sea posible, presenciales, convencionales y cara a cara, para ver, para conocer al paciente, establecer esta buena alianza terapéutica, establecer el rapport y después ya pasar a la terapia online. Ahí sí hemos visto un poco de diferencia en el rapport entre 100% online o no, 2-3 sesiones presenciales y después pasar a la terapia online. Y la segunda recomendación es muy obvia, pero no todo el mundo la tiene en cuenta, es que estéis muy familiarizados con la aplicación tecnológica que estáis utilizando, que no tengáis dudas al empezarla a utilizar, que no haya problemas técnicos, etc. Y por eso, y aunque sea muy obvio, es muy recomendable que practiquéis y mucho o bastante, no sé, con vuestros familiares, con vuestros amigos, etc. Y cuando ya no tenéis ni una duda, dicho de otra forma, cuando esta tecnología se ha convertido en algo transparente para vosotros, después la podéis utilizar en terapia. Si no, estábamos viendo que algunos psicólogos se centraban más y estaban más preocupados en el uso de la tecnología y que todo fuera bien que en el propio proceso de intervención psicológica. Por tanto, muy obvio, pero bueno, practicar hasta que la tecnología sea algo transparente. Más allá de estas recomendaciones, deciros también que hay estudios científicos, estudios controlados, más allá de la propia experiencia terapéutica, que muestran que en ciertos trastornos psicológicos la terapia online es igual de eficaz, más o menos, que la terapia convencional y cara a cara. Yo aquí he intentado hacer un breve resumen de lo que se ha encontrado que es útil, es lo que he puesto de color azul, y lo que no es útil ni recomendable utilizar la terapia online, y que lo he puesto de color rojo. Si os fijáis, sí es recomendable y hay los mismos resultados online y cara a cara, bueno, en los trastornos que pueden ser quizá menos graves. Y aquí me refiero a trastornos relacionados con la ansiedad,
el TOC, el trastorno por estrés postraumático, si no es muy grave, la ansiedad social, la depresión, aquí no hablamos de depresión mayor, leve o moderada, el insomnio y sobre todo aspectos y problemas relacionados con la psicología de la salud, enfermedades crónicas, el manejo del dolor crónico como la fibromialgia, etc. Ahora bien, sí que no se suele recomendar utilizar la terapia online en otros casos, que aquí lo he puesto de color rojo, en plan de alarma y cuidado con este aspecto. No se recomienda, por ejemplo, en estos casos que hay una falta de control de impulsos, personas con ideación suicida o homicida, agresores sexuales, en violencia de género, ahí sí que no se recomienda utilizar la terapia online. Cuando hay una pérdida de realidad, por ejemplo, en pacientes psicóticos, no sería lo más recomendable utilizar la terapia online. En general, aquellos casos que requieren de una mayor contención y aquellos casos que son pues, más graves, depresión grave, trastorno por estrés postraumático muy grave, etc. Por lo demás, sí que hemos encontrado, pues os digo, resultados muy semejantes en terapia online y terapia más convencional o cara a cara. A partir de aquí me centraré en esta segunda parte de la presentación, pues en aquellos aspectos que debéis tener en cuenta cuando practiquéis la terapia online. Vamos a hacer una especie de checklist, algunos de ellos son muy obvios, pero bueno, hay que tenerlos en cuenta y a partir de aquí también os quería ofrecer pues recomendaciones, os decía, más prácticas de cómo podéis mantener sobre todo la confidencialidad de los pacientes, con lo cual os daré recomendaciones. Ahora estoy haciendo el spoiler de la segunda parte. Os daré recomendaciones que son fáciles de utilizar y también importante que son algunas de ellas son gratis y que por tanto podemos explorar y que realmente son muy útiles. Bien, en relación a estos aspectos a tener en cuenta al practicar la terapia online, me voy fijando también en el chat que veo alguna notificación. Si hay preguntas, dudas. Sí, después lo vamos comentando, porque hay casos que son difíciles de manejar cuando practicamos lo online. Vale, después lo revisamos. Aspectos a tener en cuenta en la terapia online. El primero es muy obvio, pero no todo el mundo lo tiene en cuenta. Es que aquí necesitamos naturalmente un buen conocimiento sobre los tratamientos pues, basados en la evidencia, más tradicionales y necesitamos también, aunque utilicemos las TIC, unas buenas habilidades terapéuticas. Bueno, aquí me refiero que cuando utilizamos ya no solo la terapia online, sino las TIC en general, eso no debe implicar un cambio de paradigma, ni implica una revolución total en el ámbito de la psicoterapia o de la psicología clínica. Y las debemos considerar, antes lo comentábamos, bueno, como nuevas herramientas, estrategias o métodos que incorporamos dentro del amplio abanico de estrategias y métodos que ya estamos utilizando y que, por tanto, estos tratamientos se basan en los tratamientos, antes comentábamos, más tradicionales y basados en la evidencia. Y del mismo modo, aunque yo utilice las TIC, incluso si utilizo estos cascos de realidad virtual cara a cara con mi paciente, pues los ingredientes esenciales del tratamiento pues realmente siguen siendo los mismos que siempre. Es decir, aunque mi paciente esté al otro lado de la pantalla o mi paciente esté cara a cara con este casco de realidad virtual, yo necesito unas buenas habilidades terapéuticas, como puede ser una buena empatía. Necesito naturalmente la colaboración del paciente, que se esfuerce, incluso que lo pase mal, ¿verdad?, durante la intervención psicológica. Otros casos necesito la colaboración de los familiares, del paciente, etc. Por tanto, aquí nada cambia. Lo único que cambia es que integro en lo que ya hago algún tipo de tecnología. Y otro punto importante, sobre todo en la terapia online, y que también quería poner un poco de atención y énfasis, es que las condiciones básicas requeridas para ejercer la profesión, cuidado que son las mismas, y son las mismas en la terapia online que la terapia cara a cara, y eso ya depende de cada país, pero se requiere naturalmente, aunque yo haga terapia online, necesito mi título, ¿verdad?, de psicología. En algunos países, aunque practique terapia online, no la puedo practicar desde mi propia casa y debo estar en un centro considerado sanitario, etc. Y esto lo comento sobre todo porque durante esta época de pandemia, probablemente vosotros también lo habéis visto, ha habido muchos casos y problemas de intrusismo profesional, sobre todo en la terapia online, mucho más que en la terapia convencional.
personas pues, que simplemente se abrían una página web, ofrecían sus servicios de atención psicológica, hacían la terapia a través de Skype y para el paciente era muy difícil saber si es o no es psicólogo. Con lo cual, mi recomendación al respecto es que, sobre todo, en el consentimiento informado, que siempre hacemos, os identifiquéis muy bien, nombres, número de colegiado, que pongáis ahí también cuál es vuestra titulación, vuestra experiencia previa, donde el paciente puede validar esta información, etc. Y la otra recomendación para evitar estos problemas de intrusismo, después les pondré algún ejemplo, está en evitar utilizar aplicaciones y plataformas tan abiertas como puede ser Skype o el Hangout, el Meet de Google, y utilizar plataformas y alternativas profesionales. Estas plataformas profesionales, estas alternativas, después los vemos y os doy nombres concretos. La ventaja que tienen es que solamente se pueden registrar en ellas, en este caso, profesionales de la salud mental, con lo cual evitamos el problema de intrusismo, pero sobre todo para los pacientes genera más confianza. Y el paciente sabe que si yo utilizo esta plataforma, después os pongo los ejemplos, al otro lado, quien dice que es, realmente es. Y si el otro dice que es psicólogo realmente es un psicólogo porque estas personas que trabajan en estas plataformas revisan y chequean estos aspectos. Con lo cual, mucho cuidado en estos problemas de intrusismo. Después voy revisando, que voy viendo las preguntas, pero cuidado con lo de hacer terapia online desde tu casa, Rosisol, creo que es el nombre, porque es una cuestión no tanto de buena práctica, sino de la ley vigente de cada uno de los países. Hay países como España, hay países como Argentina, no la conozco, en Venezuela, que por ley está prohibido que uno lo haga desde su propia habitación, y al menos se requiere que el centro sea considerado un centro sanitario, pero esto depende de cada país. En Argentina, por ejemplo, será hace, hablo más o menos, hace un mes y medio, 2 meses, hubo algunas inspecciones en algunos centros y que pusieron sanciones precisamente por eso. Pero, como os comentaba, se podría hacer en casa, si se puede considerar centro sanitario, pero siempre dependiendo de la ley concreta y específica de vuestros países. Por tanto, mucho cuidado con eso y fijaros en el aspecto que estábamos comentando, las condiciones para ejercer la profesión, condiciones son las mismas que en el presencial y estas condiciones vienen determinadas por lo que indica la legislación o el colegio de psicólogos de cada país. En segundo lugar, y estábamos en los aspectos a tener en cuenta, en segundo lugar decíamos, aquí lo único que cambia es que se requieren de ciertas competencias digitales, sobre todo por parte del terapeuta, pero decíamos, esto no es tan fácil como tener solamente la competencia digital y esto no es tan fácil como abro la computadora y abro el Skype. Necesitamos un conocimiento más profundo, más detallado sobre cómo, cuándo, por qué utilizar estas tecnologías en el ámbito de la salud mental, con qué pacientes funciona, con cuáles no, etc. Por poneros algún ejemplo, no se recomienda utilizar realidad virtual en pacientes psicóticos y que pueden tener esta falta de esta sensación de realidad. O bien, no se recomienda, por poneros algunos ejemplos, no se recomienda utilizar apps para dispositivos móviles en pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, porque ellos utilizan estas apps y después lo convierten como en su amuleto que les trae suerte y que no pueden vivir sin esta app. Y nosotros lo que buscamos en salud mental cuando utilizamos estas apps es lo contrario, es que el paciente aprenda una determinada cosa y que después la pueda aplicar en su vida cotidiana sin utilizar la tecnología. Con lo cual aquí lo que es más recomendable, sobre todo, es reciclaros, asistir a programas formativos, naturalmente, solicitar entrenamiento y supervisión por parte de otros psicólogos, asistir a sesiones clínicas relacionadas con las TIC, etc. Y esto así dicho, ¿verdad? Pues suena muy bien y dice uno, pues vale, pues ya me reciclaré, pero aquí tenemos un problema también y es la falta enorme y os diría sorprendente de acciones formativas relacionadas con las TIC en salud mental. Y digo sorprendente porque es que realmente nosotros utilizamos las TIC
a diario, estamos conectados, ¿verdad? Yo creo 24 horas al día, 7 días a la semana. A mí me llegan WhatsApps hasta las 5 de la mañana, con lo cual, ¿cómo no vamos a conocer y a explorar cómo utilizarlas en lo que más debería importar también, que es en nuestra profesión? Pero hay una falta de acciones formativas. Por ejemplo, en España y en general, os diría en Europa, las únicas instituciones que ofrecen formación al respecto tenemos, por un lado, en la Universidad de Vic, donde también trabajo, y ahí tenemos una asignatura de Psicología y Nuevas Tecnologías dentro del grado de Psicología. Y por otro lado, en ISEP, en el Máster de Terapias de Tercera Generación, tenemos también una asignatura de terapias desde las TIC. Pues imaginaros, son de las únicas asignaturas en España, y eso es así en toda Europa, relacionadas con estos aspectos. Con lo cual, y sintetizando, me refiero a que es muy difícil realmente estar actualizado. Yo como recomendación y también para ofreceros algún tipo de recurso, os recomendaría que vayáis revisando las guías que van publicando, sobre todo los colegios de psicólogos de España, y ellos iban sacando guías y actualizando guías en particular sobre telepsicología. Aquí os he puesto algunos ejemplos que si googleáis y buscáis por internet y ponéis el título, las encontraréis. Son PDFs y son gratuitos. En particular, os recomiendo estas dos. Por un lado, tenemos esta guía para la práctica de la telepsicología que publicó el Colegio Oficial de Psicólogos de España en 2017, que introduce a la telepsicología, que da recomendaciones, pautas, etc. Eso por un lado. Y por otro lado, también os recomiendo, y mucho, realmente es una muy buena guía, esta guía que tenéis aquí, de guía para la intervención telepsicológica, que publicó el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid hace 2 años. Guías que son muy recomendables, que van apareciendo de manera más o menos periódica y que al menos aquí podéis estar más o menos actualizados sobre la telepsicología y la terapia online. Aquí os he puesto también 2 ejemplos que creo que eran interesantes porque son 2 guías más relacionadas con la telepsicología, pero que se crearon y aparecieron en particular para dar respuesta a esta situación de pandemia. Os digo, podéis buscar por internet y ahí están en PDF y gratuitas. Esta la publicó de nuevo el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, fijaros, nada, en marzo de 2020, y es una guía para el abordaje no presencial, es decir, telepsicológico, de las consecuencias psicológicas derivadas de la situación de pandemia y del COVID-19. Y por otro lado, que también he puesto esta guía, son recomendaciones para ejercer la telepsicología, pero en este caso la publicó, pero fijaros, las fechas, es muy reciente también, abril de 2020, la publicó el Colegio Oficial de Psicólogos de Cataluña, con lo cual esta guía no sé si se va a entender, es en catalán, más o menos podéis intuir, y también hay una serie de recomendaciones. Bueno, nos quedamos con esta idea, que al menos en telepsicología los colegios de psicólogos sí ofrecen algunos recursos y sí podéis estar actualizados si vais revisando los trabajos, sobre todo de los colegios de psicólogos que están en España. En tercer lugar, y esto es fundamental y es en lo que me centraré a partir de ahora, hay un aspecto fundamental y que antes ya hemos comentado, que son todos estos aspectos legales, éticos y deontológicos relacionados con la telepsicología y la terapia online. Aquí, naturalmente, debéis conocer la legislación en telesalud en general actual de vuestro país. Hay diferentes países que tienen su propia ley. Por ejemplo, en Puerto Rico, creo, en Chile, en Argentina, etcétera, tienen su propia legislación. En Europa, en España, por ejemplo, no tenemos una legislación propia en telesalud y en Europa rige esto que tenéis aquí, RGPD, que es el Reglamento General de Protección de Datos. Bien, en este caso solamente comentar que si nos adaptamos, y es lo que ahora mostraré, si nos adaptamos, para ser prácticos, al RGPD, nos adaptamos a todas las leyes de telesalud de Latinoamérica, porque tenemos que el RGPD pues, es la ley más fuerte y más severa y más exigente, con lo cual si nos adaptamos a esto y después os ofrezco las recomendaciones, os adaptaréis a las legislaciones que tenemos en Venezuela. De todas formas, al analizar las diferentes legislaciones y regulaciones en telesalud, sí que hemos visto algunos puntos en común en todas ellas. Y estos puntos en común
es lo siguiente, que en todas estas legislaciones se dice más o menos explícitamente que es el psicólogo quien debe estar informado y actualizado sobre las medidas necesarias para mantener la protección de los datos, la privacidad y la confidencialidad de los pacientes. Y que, por tanto, y aquí es la parte importante, que es el responsable del tratamiento y la protección de datos. Por tanto, y repito, que es el responsable y que sea el responsable significa que si algo pasa con los datos y estos se abren y se hacen públicos, que es el responsable significa que será quien tendrá las sanciones económicas y que esto existe. Y de hecho, hace unos meses tuve una alumna de máster que estaba trabajando en un centro más o menos grande, no era una consulta privada, pues estaban utilizando sistemas que no podemos utilizar en salud mental, estaban utilizando Skype, y tuvieron una sanción que no sé traducir en vuestra moneda, pero que en euros eran 32.000 euros, con lo cual imaginaros y mucho cuidado con estos aspectos. Repito, aquí lo importante es tomar las medidas de seguridad necesarias, sobre todo para mantener y proteger la confidencialidad de vuestros pacientes. Voy revisando el chat, que veo algunas notificaciones por aquí. Sí, después, Elsa, ahora en esta segunda parte os daré recomendaciones más concretas sobre cómo encriptar de manera fácil y gratis, que también es importante, alternativas seguras, etc. Como os digo, no me da tiempo a revisarlo todo, pero después, y también es interesante para mí conocer vuestras dudas y preguntas, os daré también mi correo electrónico y continuamos en contacto y yo un placer ofreceros más información. En relación a eso y para mantener la confidencialidad de los pacientes, aquí os he puesto algunas medidas iniciales muy básicas y que debemos tener en cuenta. La primera premisa y lo más general, y es muy obvio, pero también a veces hay que insistir en este aspecto, es que aunque practiquemos la terapia online, debemos partir de un marco formal y un marco profesional, un marco tan formal y tan profesional como el que hacemos en la terapia convencional y cara a cara. Dicho de otra manera, que no sea la excusa la terapia online para hacer unas prácticas que no son formales, que no son adecuadas. Y esta práctica formal empieza con una primera recomendación, siempre y cuando sea posible, que está en utilizar un ordenador exclusivamente para vuestra práctica profesional. Tanto sea en terapia online como si utilizáis el ordenador, la computadora, en las sesiones convencionales cara a cara. Eso ocurre lo mismo en la terapia presencial. En la terapia presencial, en principio, disponéis de vuestro despacho, de vuestra consulta, de vuestro gabinete, de vuestra habitación, si lo queréis llamar así. En este caso, cuando nos vamos a la terapia online, este gabinete o este despacho o esta habitación es el propio ordenador. Por tanto, sí es importante diferenciar también en la terapia online, diferenciar bien entre lo personal y lo profesional. Y en este caso, este ordenador es muy obvio, pero hay que tenerlo en cuenta, debe tener una contraseña de inicio, de manera que sea más difícil a otra persona acceder a la información. Debéis tener un antivirus y que este antivirus esté actualizado. Debéis, sobre todo, si practicáis la teleterapia, la terapia online, comprobar la conexión del Wi-Fi. Parece muy obvio, pero dependiendo del sitio, del centro en el cual practicáis la teleterapia, puede ser que la señal no llegue de una manera adecuada y os puede dar problemas. En este caso, si veis que la conexión no es la más apropiada, pues probablemente utilizar el cable de Ethernet y aseguraros que tendréis una buena conexión durante el proceso de intervención psicológica. Y sobre todo, y aunque parezca muy obvio, cuando yo estoy utilizando terapia online, no me lo encuentro así con algunos pacientes, es buscar un lugar tranquilo y privado. Vosotros, pero también los pacientes. Y repito, en esta situación a veces, no sé si os habréis encontrado también vosotros en esta situación, pacientes que quieren hacer la sesión desde su propio sitio de trabajo y ves a sus compañeros de fondo. Esto no puede ser, eso me refiero de un marco formal y profesional. O incluso pacientes que están en el restaurante sentados con la computadora y quieren hacer una sesión de intervención. Eso no es ni formal ni profesional. Por eso debemos ser tan formales como en la terapia presencial y no aceptar este tipo de situación. Con lo cual,
buscar un lugar tranquilo y privado y anónimo y confidencial, los dos, el terapeuta y el paciente. Una segunda recomendación, no entrar en detalles, pero simplemente que sepáis que existe, es que si ofrecéis vuestros servicios de atención psicológica a través de una página web, no podéis hacer tal cual una página web y ofrecer este servicio, sino que al menos en Europa estas páginas web también se deben adaptar al Reglamento General de Protección de Datos. Esto suena muy rimbombante y podéis pensar, hostia, Reglamento General de Protección de Datos, pero es muy simple, es que se deben incluir una serie de textos. Bueno, no voy a introducir este tema porque tampoco es el objetivo de la presentación, pero si queréis estar actualizados y conocer este tema, os recomiendo esta chica, mujer, si qué edad tiene, que es Marina Broca. Marina Broca es la persona de referencia en España en estos aspectos de adaptar las páginas web profesionales al RGPD. Aquí os he puesto su cuenta de Twitter y os recomiendo seguirla. Tiene kits de chequear diferentes cosas de la página web, etc. Simplemente que sepáis que esto existe y que es importante. Ya me voy a la parte más práctica, dejadme ir revisando la hora en la cual estamos, aún tenemos tiempo. Una parte más práctica. Antes hemos dicho, es importante mantener la confidencialidad de los pacientes, utilizar sistemas seguros y encriptados. Y alguien preguntaba por el chat, quiero recordar, ¿era Elsa? Yo creo que sí, recuerdo bien el nombre. Bueno, ¿y cómo carajo lo encripto? Y la propia palabra encriptar suena una cosa muy difícil, muy complicada o costosa. Bien, en este caso, insistir en este aspecto. Todos aquellos documentos que tenéis relativos a vuestros pacientes, documentos que tienen datos personales, sensitivos, ejemplos pueden ser, pues no sé, la historia clínica del paciente, los resultados de algún cuestionario, etcétera, no los podéis tener tal cual, segundo, no los podéis tener tal cual en vuestro escritorio, ni los podéis tener tal cual, pues eso, dentro de una carpeta o guardarlos directamente en la carpeta de documentos de vuestro ordenador. Debéis tener una carpeta encriptada. Ahora lo veremos, ya sé que suena muy así, encriptado. Tener una carpeta encriptada. Esto es de nuevo lo mismo que hacéis o deberíais hacer en la terapia presencial y convencional. En la terapia presencial debéis tener, ¿verdad?, un archivador físico donde guardar los documentos sensitivos y personales del paciente. Además, este archivador tiene diferentes cajones y cada cajón debería tener su llave para abrir y cerrar. Bueno, cuando encriptamos hacemos lo mismo. En lugar de tener este archivador físico, tengo un archivador digital, es decir, una carpeta en mi ordenador. Dentro de esta carpeta, de este archivador, tengo diferentes subcarpetas, una subcarpeta para cada paciente. Y finalmente, en el presencial, pues agarramos, iba a decir cogemos la llave, pero en Latinoamérica yo creo que no puedo decir coger la llave, ¿verdad? Agarramos la llave y abro y cierro el cajón. En este caso, lo que hacemos en lugar de coger o agarrar la llave es encriptar y desencriptar. Bien, en este caso se trata de encriptar en primer lugar y en segundo lugar, ahora haré el ejercicio muy brevemente. Se trata de encriptar y además hacer una copia de seguridad de los documentos. Hacer una copia de seguridad significa hacer una copia, hacer un copiar-pegar y que podéis hacer o en la nube, es decir, en Google Drive o en el Dropbox, o en un disco duro externo. Eso no tiene tanto que ver con la privacidad de los datos como no perder estos datos. Y es que imaginad que tenéis estos datos, estos documentos solamente en vuestro ordenador, en vuestra computadora, el local, y que alguna cosa ocurre y se rompe el ordenador y no puedes acceder a estos documentos. A mí mismo, hará 2 o 3 semanas, con esta misma computadora, estaba yo trabajando con mi café largo y se me cayó el café en el teclado del ordenador y todo se volvió oscuro y no podía recuperar ni abrir el ordenador. Al final lo pudimos recuperar y aquí estoy con mi ordenador, pero imaginaros que no lo puedo recuperar y no he hecho copias de seguridad y pierdo todos los datos sensitivos, historias clínicas, etcétera, de mis pacientes. Entonces yo creo que debería desaparecer, ¿verdad?, en Armenia. Con lo cual, encriptar y hacer una copia de seguridad.
en relación a la encriptación, aquí sí que os recomiendo, y ahora ya me voy a una parte más práctica, os recomiendo una herramienta que os comentaba, es muy fácil de utilizar, ahora voy a ir paso a paso, una herramienta muy fácil de utilizar y gratuita, que también nos interesa, y es esta herramienta que tenemos aquí, que se llama Cryptomator. Y Cryptomator, aquí os he puesto la página web. Es una herramienta, repito, que es gratuita y que podremos utilizar tanto en dispositivos de Windows como en Mac. Si os la queréis descargar, si queréis me vais siguiendo lo que voy comentando y podéis hacer también el ejercicio, si no voy paso a paso y después, como en un programa de cocina, ¿verdad? Y después lo podéis repetir si queréis en casa con más tiempo y si tenéis dudas, pues lo vamos comentando. Podéis entrar aquí a cryptomator.org si queréis. Voy revisando el chat. Después iré revisando las preguntas y si no también por cuestiones de tiempo me guardaré las preguntas y las vamos comentando. Como os digo, más allá de la presentación, sí intentaré que continuemos en contacto y bueno, ir resolviendo vuestras dudas si me dais también vuestros correos electrónicos. Bien, podéis entrar a cryptomator.org. Si entráis aquí, si vais a Download Now, veréis que automáticamente detecta si estáis en Windows o estáis en el Mac y os descargáis la aplicación. Os doy unos segundos por si alguien se lo quiere descargar. Os digo, iré paso a paso. Os digo, realmente son 2 minutos. Voy paso a paso, intentad repetirlo y os digo, si tenéis dudas, preguntas, pues eso, también podéis practicar en casa y me podéis escribir y después os doy el correo electrónico. Entonces, cuando habéis instalado el Cryptomator, repito, una herramienta gratuita para tener vuestro archivador digital en vuestro ordenador, os aparecerá un icono como este, de Cryptomator. Hago un clic. Bueno, y aquí hacemos las presentaciones, Cryptomator, Venezuela, encantados. Bueno, este es el Cryptomator. Fijaros, es una herramienta, repito, que es muy sencilla de utilizar y que no se requieren de conocimientos técnicos previos por vuestra parte. Fijaros que aquí, en definitiva, solamente hay un botón y este botón dice añadir bóveda. Aquí podéis traducir bóveda por mi archivador digital que utilizaré en mi consulta o en mi consulta online. Yo iría aquí, añadir bóveda. Voy paso a paso, pero os digo, es muy sencillo. Y voy a crear esta bóveda. Repito, crear mi archivador digital. Voy a crear una bóveda y le voy a poner un nombre. Por ejemplo, consulta Iván Alsina Jornet, Venezuela. No es el caso, pero bueno, espero visitar Venezuela pronto. Bueno, pongo el nombre. Le doy a continuar y este es el nombre de mi archivador digital. A partir de aquí puedo determinar dónde quiero poner este archivador digital. Fijaros que aquí en mi caso aparece Dropbox y Google Drive. Es posible que nos aparezca en vuestro caso y no os preocupéis por ello. Es porque tengo instalado en mi ordenador el Google Drive y el Dropbox. Por tanto, si quisiera hacer una carpeta encriptada en la nube, por ejemplo Google Drive, haría clic en Google Drive. Ahora vamos a lo más sencillo y a lo más rápido. Yo quiero tener un archivador digital encriptado, pues simplemente en mi escritorio. Para hacer eso, pues muy simple, iría a ubicación personalizada y elijo el escritorio. Hago un clic aquí, voy a elegir, fijaros que es simple, Hablamos de encriptar, que suena muy así, pero es muy fácil. Y elijo el escritorio. Voy paso a paso porque además creo que la sesión se está grabando, con lo cual a lo mejor después tenéis acceso y podéis revisar también. Voy a escritorio y eso es todo. Le doy a continuar. Fijaros que de momento he puesto nombre y he seleccionado donde quiero mi archivador digital. Voy a continuar y aquí pongo la contraseña. La contraseña no deja de ser esta llave, que abro o cierro el cajón físico, pues en este caso utilizo esta contraseña. Voy a poner un ejemplo fácil. Escrito del 1 al 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Del 1 al 8. Y aquí le digo no gracias. Es para recuperar la contraseña. Si ponéis sí, por favor, si no os acordáis. En principio, vamos a imaginar que os acordaréis de vuestras contraseñas.
le digo no gracias y eso es todo, ya estoy. Voy a crear esta bóveda, hago un clic y pues ya estoy. Ya he creado mi archivador digital. Fijaros que en mi escritorio se ha creado una nueva carpeta. Consulta Iván Alsina Jornet, Venezuela. Esta será mi archivador digital. Si entro, fijaros que habrá información que nadie puede entender y eso significa que está encriptado. Entonces, si quiero acceder a mi archivador digital, pues ahora tengo que jugar con desbloquear y bloquear, es decir, abrir y cerrar. Iría aquí a desbloquear, me pide la contraseña, del 1 al 8, desbloqueo y me aparece mi archivador digital y encriptado. Aquí tendría la carpeta. Decíamos, este es el archivador digital, lo mismo que el archivador físico, y ahora debería ir creando pues, estos cajones. Y para crear los cajones serían diferentes subcarpetas. Por ejemplo, paciente 1, paciente 2, etc. Fijaros que estas cosas cuando se explican pierden todo su misterio y fijaros que es muy fácil de utilizar. Una vez tengo estas carpetas, ahora ya es tan fácil como arrastrar y poner ahí dentro aquellos documentos con datos sensitivos, personales del paciente. Por ejemplo, imaginaros que ahora tengo el paciente 1, quiero introducir un documento, bueno, lo hago modo de ejemplo, aquí tengo mis facturas, es que todos son facturas, bueno, arrastro el documento y eso es todo. Ya tengo mi primer documento dentro de esta carpeta encriptada. Una vez he acabado, desde aquí voy a bloquear. Acordaros, desbloquear, bloquear, bloqueo, cierro y todo está encriptado y lo que más me interesa, me adapto a las legislaciones de telesalud y al RGPD. Fijaros si entro a esta carpeta. Aquí está mi consulta, abro, he puesto, habéis visto que he puesto el PDF con mi factura. Entro aquí y nadie puede saber exactamente qué significan estas letras y estos mensajes. Esto significa que está encriptado. Y si quiero acceder de nuevo a mi documento, y os digo, es muy sencillo, pero iría aquí a desbloquear, pongo la contraseña, desbloqueo, abro mi archivador digital y eso es todo. Fijaros, abro y aquí tengo paciente 1, paciente 2 con mi documento. Por tanto, un primer aspecto que sí debéis tener en cuenta y que resulta, os digo, fundamental y obligatorio, encriptar los documentos con datos sensitivos y personales de vuestros pacientes, hacer esta copia de seguridad y para ello podéis utilizar una herramienta gratuita que es importante como es CryptoMate. Y finalmente, otro aspecto importante, y antes lo comentábamos, pero ahora ya os daré recomendaciones más concretas y más específicas, está en utilizar, hemos dicho, plataformas, aplicaciones, sistemas que sean seguros, que sean encriptados y que me permitan, decíamos, mantener la confidencialidad de mis pacientes. En este sentido, es el problema que encontramos durante esta época de pandemia. Lo que tenemos es que no podemos utilizar el Skype tal cual con nuestros pacientes y el motivo es que Skype no es seguro ni es confidencial, con lo cual en general cuidado que hacéis frente al Skype en vuestra vida cotidiana también, porque cuando estáis frente al Skype, el señor Skype que no tengo el placer de conocer puede estar grabando, cuidado, es lo que está pasando delante de la cámara. Por ese motivo no lo podemos utilizar en terapia y no se adapta a las leyes de telesalud. No podemos utilizar Skype, no podemos utilizar el Meet de Google, etc. Pero sí tenemos otras alternativas seguras, encriptadas y que sí podemos utilizar en salud mental, aunque sí que requieren de cierto precio y no son gratuitas. En este sentido, mi recomendación principal, normalmente al explicar esta parte de plataformas y sistemas, normalmente es la pregunta que se suele hacer. Bueno, me parece muy bien, pero yo quiero alternativas concretas y quiero que te mojes y te posiciones y nos des alguna recomendación. Pues me mojo y me posiciono y os doy recomendaciones concretas. Que os digo, conozco los desarrolladores, pero no tengo intereses económicos con ellos. Mi principal recomendación, si me tengo que mojar y posicionar y dar mi opinión subjetiva y personal, sería utilizar esta plataforma que tenéis aquí, que es la plataforma Cita.io y aquí tenéis el enlace. Fijaros,
Es una muy buena plataforma y ahora os pondré un vídeo porque por un lado, después hablamos del precio, también para dejarlo todo transparente. Por un lado, lo que tengo en esta plataforma es una plataforma realmente que es muy buena de gestión de todo el centro, ya tengáis un despacho privado, sea un centro más grande, etc. Una plataforma de gestión significa que podéis tener vuestra propia agenda y la agenda de los otros profesionales que ahí están trabajando, determinar el rol y la especialidad de cada uno, qué tipos de visitas ofrecéis, tanto online como presencial, y concretar un precio, automatizar todo el proceso de facturación, que eso para los que somos autónomos nos facilita la vida y un montón. Hay incluso la historia clínica digitalizada y encriptada y segura dentro de la plataforma. Por tanto, sin entrar en detalles, una plataforma de gestión del centro que realmente hay muchas funciones y es una muy buena plataforma en realidad. Y dentro de esta plataforma más amplia de gestión del centro, ahí hay este sistema de videoconferencia segura. Ahora os pondré un vídeo también para visualizarlo y ver de qué estamos hablando, pero es un sistema de videoconferencia segura que recomiendo porque no se limita a ofrecer lo mismo que tenemos en el Skype, sino que va un paso más allá. De hecho, tened en cuenta que en Cita.io hay un equipo muy bueno de psicólogos y profesionales de la salud mental, con lo cual la diferencia con el Skype es que es una plataforma creada por parte de profesionales de la salud mental y para profesionales de la salud mental, con lo cual las opciones, las funcionalidades se ajustan a lo que necesitamos. Ahora os pongo un vídeo para hacernos una idea, pero hablando de precios, porque estas plataformas tienen un coste también para los desarrolladores y no son gratis, deciros que el precio más o menos puede variar ligeramente, pero se suele situar entre los 4 o 5 euros la hora de uso, no de la plataforma, sino de la videoconferencia segura. Con lo cual, si no utilizáis la videoconferencia segura, no hay un coste fijo. Estos son los precios en Europa. Os digo, si os interesa, me contactáis y os daré más información. Pero ellos, y ahora estoy hablando de memoria, tienen, creo, ciertos convenios con algunos países de Latinoamérica. Os digo, os hablo de memoria, no sé exactamente cuál es el país, pero creo que tienen un convenio con Ecuador. No sé si es exactamente Ecuador, yo creo que sí, pero me sirve de ejemplo. En este caso, ellos han hecho un convenio de Cita.io y creo que el Colegio de Psicólogos de Ecuador y han establecido un precio que de verdad es muy bajo y sobre todo en comparación a la competencia que tienen. Y el precio era de unos, más o menos, de 18, 19 dólares al mes por un uso ilimitado de la plataforma de gestión y de la videoconferencia segura. Y de verdad, 18, 19 dólares al mes es un precio súper reducido. Bueno, si os interesa, es el enlace cita.io y podéis hablarlo también con ellos. Yo no me alargo, os pongo un vídeo para hacernos una idea de ver cómo es y qué opciones hay en este tipo de videoconferencias seguras. Bienvenido a Cita.io. Déjame que me presente. Soy Carla y soy tu paciente virtual. Y estoy aquí para presentarte las herramientas de la videoconferencia. ¿Preparado? Pues empezamos. Empezaré por hablarte sobre la información que puedes ver aquí, a tu izquierda. Encontrarás lo siguiente. 1. El tipo de visita que estás realizando. Por ejemplo, en este caso, verás que pone primera visita. 2. La duración prevista. Y 3. El precio de la misma. Ah, y se me olvidaba, esta barra de aquí te indica cuánto llevas de sesión. Pocos minutos antes de terminar, tendrás la opción de añadir más tiempo. A eso me refiero, que hay funciones y opciones creadas específicamente para el psicólogo y que no se trata solamente de utilizar un sistema pues, que simplemente es seguro y encriptado, sino que realmente pues, nos ofrece ciertas ventajas en el manejo de la sesión. ¿Seguimos? Genial. ¿Ves este botón de aquí donde pone agenda? Pues si haces clic aquí, puedes concertar nuestra siguiente visita, consultar tu horario y reservar sesión sin dejar de hablar conmigo. Por cierto, te interesa ver y consultar mi historia clínica mientras hablamos, ¿verdad? Pues no te preocupes. Deseo concedido.
puedes integrar la historia clínica en la videollamada. Esta es muy buena ventaja, partiendo de la videoconferencia segura, a través de este botón, tener la historia clínica digitalizada, la podéis editar, aportar información y todo está encriptado también. Esta funcionalidad te permitirá crear o editar información de tu contacto. Y muy importante, recuerda que siempre que quieras volver al modo vídeo deberás hacer clic en esta opción, pero podrás seguir viéndome en la ventana que aparecerá debajo de la barra que muestra la duración de la visita. Y por cierto, el botón Abrir ventana hará que si lo deseas se abra directamente otra ventana para cualquier consulta por internet que quieras hacer mientras hablas conmigo. Y justo al lado tienes el vademecum para buscar cualquier información que necesites. Útil, ¿verdad? Venga, ahora que ya tenemos claro todo esto, vamos a por uno de los botones más importantes. Este que ves justo aquí abajo y que dice Grabar sesión. A través de él... Con el grabar sesión podéis grabar la sesión que estáis realizando siempre con el consentimiento del paciente. El paciente le aparece el mensaje de tu psicólogo quiere grabar la sesión. Das el permiso y el paciente dice sí, quiero grabar la sesión. Y a partir de aquí lo que es interesante de la plataforma es que se graba la sesión, se guarda de manera segura e encriptada como siempre en la nube y en particular esta sesión se graba dentro de la propia historia clínica del paciente, con lo cual tenéis toda la información muy bien organizada y muy estructurada. Empezar la grabación. Pero ojo, recuerda que tu paciente deberá autorizar esta acción y tan solo tú tendrás acceso al vídeo posteriormente dentro de su historia clínica. El mismo botón te permitirá terminar la grabación cuando desees. Si tienes alguna incidencia mientras realizas la sesión, podrás acudir a la sección Problemas, donde podrás comprobar si la velocidad de tu conexión es apta para realizar una videoconferencia. La tienes en la esquina inferior derecha de tu pantalla. ¿Qué más? También es interesante que conozcas la opción de ventana flotante. También la encontrarás aquí abajo. Y si la activas, me podrás ver a mí o a otro contacto en una ventana flotante, que podrás desplazar donde quieras mientras consultas otros datos en tu ordenador. Y antes de terminar, tengo una idea. Te voy a contar una de mis acciones preferidas. Y aquí es un ejemplo de mal uso de las TIC y cómo a veces se sobreabusa de diferentes opciones. En este caso veréis el motivo. Es facial. Clicando en este botón podrás capturar una imagen de tu contacto, en este caso de mí, que mediante análisis facial te aportará información. Y fijaros, género, fiabilidad 69, que es mujer. No, si ya lo veo más o menos. Edad, 30. No, si ya hemos hecho entrevistas iniciales. Etnia, europea. Bueno, ¿y a mí qué me importa? Más o menos ya lo puedo imaginar. Yo creo que un ejemplo puntual de mal uso, quizá, o sobreuso de las TIC. Mi estado de ánimo. ¿Ves? Ahora estoy feliz. Nada más, con esto me despido. Muchas gracias por tu atención. Espero que te haya resultado de utilidad. Y recuerda que en caso necesario puedes alargar la visita con la barra que aparece aquí, 5 minutos antes de terminar la sesión. Pero ten cuidado, que podría solaparse con tu siguiente cita. Pero no te preocupes, te avisaremos. Muchas gracias. Si necesitas más ayuda, contacta con nosotros en info@cita.io. Bueno, vemos este ejemplo, hemos visto las diferentes funciones y posibilidades, por eso es mi recomendación y también por los precios que realmente son muy ajustados. De todas formas, si queréis otras alternativas, pues que sean mucho más directas, que ya no sea esta plataforma de gestión del centro, diferentes opciones y funcionalidades, y queréis algo más directo, quizás algo más parecido, ¿verdad?, a Skype, queréis hacer una sesión de videoconferencia, pero segura y más puntual, de aquí, ahora y con un otro paciente, pues aquí os he traído 3 recomendaciones más de 3 plataformas desarrolladas en España y que también conozco y que son, por tanto, fiables, que son las siguientes: Open Therapy, aquí tenéis los enlaces, Open Therapy, InPsyche y finalmente Mentabio. Como siempre, si me tengo que mojar y posicionar, que suele ser la pregunta que me hacen, es de estas 3, ¿cuál me recomiendas? Bueno, en principio siempre se dice, la revisáis y buscáis qué funcionalidades vosotros necesitáis, etc. Pero bueno, si me tengo que posicionar, me posiciono, os digo, no tengo intereses económicos,
Pero si queréis algo más rápido, de ahora aquí hago una videoconferencia y es segura y me adapto a la ley, me adapto al RGPD, yo quizás os recomendaría esta que tenéis aquí de Mentabio, porque Mentabio es muy parecido, si os fijáis, al Skype. Hay las mismas opciones, más o menos las mismas funcionalidades y es mucho más directo. Pactamos hacer ahora una sesión, la iniciamos y es una videoconferencia ahora y aquí, segura y encriptada. Con lo cual, recordad, no utilicéis Skype o el Meet, etcétera, y estas plataformas más abiertas, porque está prohibido en salud mental. Buenas alternativas, pues sería Git.io o bien, en mi opinión, Mentabio. Lo mismo ocurre con el correo electrónico y aquí si os pregunto, ¿alguno de vosotros utiliza el Gmail con sus pacientes y para enviar información confidencial y sensitiva? No sé si alguien en la sala la utiliza. La pregunta ahora ya es tendenciosa, ¿verdad? Y ahora, claro, nadie dirá, yo utilizo el Gmail y yo utilizo el Skype. Bueno, deciros que no podemos utilizar el Gmail tal cual y en abierto de nuevo con nuestros pacientes, porque es que el Gmail no es de nuevo ni seguro, ni es privado, ni lo podríamos utilizar en terapia. Aquí también hay ciertas alternativas, primero gratis, y seguras que deberíais utilizar. Os recomiendo dos alternativas muy rápidamente y al menos que tengáis estos elementos para tener una buena práctica en telepsicología. Fijaros, en relación al Gmail, no sé si sabíais y conocíais que hay un modo confidencial en el Gmail. No sé si lo habíais visto, el pobre modo confidencial siempre ha estado ahí. Nadie le hace nunca caso y está ahí presente precisamente para poder utilizar el Gmail en la intervención psicológica. Fijaros, no sé si lo veis bien, compartiendo pantalla. Aquí al final, no sé si veis que hay este botón. Fijaros, que es que siempre ha estado ahí, que nunca nadie le hace caso. Bueno, este botón de activar y desactivar el modo confidencial. Fijaros que si entro aquí, tengo en primer lugar que si utilizo este modo confidencial, el destinatario, por ejemplo, mi paciente, no podrá reenviar este correo electrónico, no podrá hacer copiar-pegar del contenido, no podrá descargar o imprimir los documentos adjuntos, en primer lugar. En segundo lugar, puedo configurar la caducidad del correo. Significa cuando se autodestruirá y dejará de estar disponible. Por ejemplo, envío el correo y al cabo de un día ya no estará disponible para el destinatario. Y finalmente, la parte más importante y la que me permite adaptarme al RGPD es la de requerir contraseña. Fijaros aquí que puedo seleccionar contraseña por SMS. Haré de nuevo el ejercicio, pero os digo muy brevemente. Si escojo contraseña por SMS, le doy a guardar. Veréis que si envío este mensaje al destinatario, este mensaje ya lo enviaré tapado. Y ahora haré el ejemplo. Lo enviaré tapado, por tanto, encriptado y seguro, y otra persona que entre en los correos pues no podría ver cuál es el contenido. Y para hacer eso, ahora lo hago paso a paso, deberé introducir el número de teléfono del destinatario. Y a partir de aquí, el destinatario, cuando reciba este correo electrónico, recibirá también una contraseña por SMS. Introducirá esta contraseña, os digo, en un minuto ahora voy paso a paso, y podrá desencriptar y abrir este correo electrónico. Fijaros, por tanto, que todas estas cuestiones relacionadas con seguridad, encriptaciones, confidencialidad, etcétera, no es nada que sea ni costoso ni sea difícil, es simplemente conocer que esto existe y que lo debemos hacer así. Os pongo muy rápidamente el ejemplo, me envío un mensaje yo a mí mismo y vemos cómo funcionaría, ¿verdad?, el modo confidencial. Me envío el correo, mi segundo correo, le digo encriptado 1, por ejemplo, encriptado 1 y adjunto un archivo. De nuevo, adjunto una factura, que es que todos son facturas. Bueno, hemos seleccionado el SMS, con lo cual le doy a enviar y aquí debo introducir el número de teléfono del receptor. Fijaros que aquí estoy en España, pero me he fijado y no todos los países de Latinoamérica lo aceptan, esta parte, pero fijaros, si lo veis, que aquí está Venezuela, con lo cual es una posibilidad que podéis utilizar.
Pues bien, lo hago yo conmigo mismo y si tenéis dudas, os digo, después os daré mi correo electrónico. Introduzco mi número de teléfono y envío el mensaje. A partir de aquí, una vez reciba este mensaje, vamos a esperar un segundo. Si veis paso a paso cómo funcionaría y cómo se vería, os digo, es muy sencillo, ¿eh? Una vez recibo este mensaje, vamos a ver que llegue. Esto requiere tiempo, ¿eh? Tiene que llegar de aquí y aquí. Vamos a ver si llega. Y así os lo puedo enseñar. Bueno, ya ha llegado. Fijaros que cuando entra este mensaje, fijaros qué es lo que veo. No veo nada, no puedo acceder al contenido. Por eso es seguro y por eso es encriptado. Y si quiero acceder al contenido, iría aquí a enviar contraseña, hago un clic. Acordaros que aquí soy el destinatario. Y a partir de aquí recibiría un SMS, a ver si llega, con la contraseña. No sé si se puede observar. Bueno, me llega al smartphone, al celular, una contraseña. Fijaros, introduzco esta contraseña. Siempre es diferente en cada mensaje. Doy a enviar y, sorpresa, bueno, desencripto, abro el correo y accedo al contenido y a los documentos adjuntos. Por eso aquí sí nos adaptamos al RGPD. Por tanto, primera opción, modo confidencial con contraseña del Gmail. Pero si queréis algo más directo, más fácil, más sencillo, quizá en definitiva más ágil, también os recomiendo otra opción de correo electrónico. Me voy un segundo al PowerPoint. En el PowerPoint ya lo subiré y os lo compartiré, que hay algunos pasos importantes. Aquí hay otro servicio gratuito de correo electrónico, como es el caso de ProtonMail. ProtonMail, repito, es un servicio gratuito. El primer paso o parte de él es gratuito y es lo que necesitamos, no debemos ir más allá. Un servicio de correo electrónico gratuito, muy sencillo de utilizar, ahora os lo muestro también en 1 o 2 minutos, iré más o menos rápido, pero que es seguro y es encriptado. Por tanto, esta sería la buena alternativa a Gmail. Aquí os he puesto el enlace de protonmail.com y nada, en un segundo os lo enseño. Si entráis a protonmail.com, voy revisando la hora, 5 minutos, yo creo y acabo. Entráis a protonmail.com y veréis que para registraros pues es muy rápido, incluso es más rápido que con el Gmail. Debéis poner vuestro usuario que queréis utilizar, la contraseña y entráis directamente. Y fijaros, esta es la interfaz, la pantalla del ProtonMail. Pues prácticamente lo mismo que en el Gmail. Entonces aquí, si vosotros utilizáis el ProtonMail y la otra persona, que puede ser otro profesional de la salud mental o puede ser el propio paciente, también utiliza el ProtonMail, ya no tenéis que hacer nada más. No entraré en detalles técnicos, pero esto se encripta, se envía desencriptado y solamente se desencriptará, incluso cuesta decir, cuando el receptor lo abre. Por tanto, repito, si vosotros tenéis ProtonMail y el paciente o la otra persona tiene ProtonMail, enviáis los mensajes con contenido y documentos adjuntos y ya os adaptáis a lo que nos interesa, que es el Reglamento General de Protección de Datos. Ahora bien, si enviáis un correo de ProtonMail a otro servicio, voy a hacer el ejemplo también en 1 minuto, yo conmigo mismo como terapeuta y paciente. Si enviáis de ProtonMail a Gmail, pues porque el otro profesional o el otro paciente, que es que no quiere tener el ProtonMail, pues deberíais poner una contraseña. Para hacer eso, fijaros que iría a componer. Voy a crear este nuevo correo electrónico y aquí pues me lo envío a mí mismo. Pongo encriptado 2 y encriptado 2. Repito, si envío de ProtonMail a ProtonMail, ya está, no tengo que hacer nada más. Si envío de ProtonMail a Gmail, tengo que dar un paso adicional, pero que es más ágil, es más sencillo de lo que hemos visto antes. Fijaros aquí en la parte inferior que tengo 3 botones. El primer botón es de añadir archivos, adjuntar archivos. Pongo otra vez la factura. Os digo que es que todos son facturas en esta vida. Bueno, adjunto el archivo. Segundo botón, expiration time, significa cuándo dejará de estar disponible, como en el modo confidencial de Gmail, este correo. Le pongo, pues, por ejemplo, un día. Y finalmente la parte importante. Aquí tenéis encriptar.
Si hago un clic en encriptar es muy sencillo, es solamente poner un password. Pongo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Y hablo y digo que es más ágil porque habitualmente lo que hacemos es que cada paciente, y que lo utilizamos de este modo, siempre utilizo el mismo password con el mismo paciente. Con lo cual el paciente, cuando recibe un correo mío desde ProtonMail, ya sabe cuál es su contraseña personal de tipo paciente 1, pues es 1, 2, 3, 4, 5. Con lo cual me ahorro estos pasos del SMS, introducir el teléfono, y para mí es lo más cómodo y lo más ágil. Entonces pongo la contraseña y envío. Envío el mensaje, voy a mi correo, esperamos a que llegue y aquí ha llegado. Y ahora veréis por qué es un mensaje encriptado y seguro. Entro y fijaros lo que tengo aquí. No puedo ver ni el contenido de nuevo, ni puedo ver los documentos adjuntos. Para acceder, iría aquí a View Secure Message. Fijaros aquí que abro el correo de Gmail, pero lo abro desde otro lado. Es mi cuenta de Gmail, pero lo abro desde los servidores de ProtonMail que están en Suiza. Y que estén en Suiza significa que esto es muy privado y esto es muy confidencial. Fijaros, pongo la contraseña 1, 2, 3, 4, 5 y desencripto. Abro y ahora sí, fijaros, es mi Gmail. Estoy en estos servidores, sin entrar en especificaciones técnicas, estos servidores seguros y que están en Suiza, y aquí tengo el contenido del mensaje y el documento adjunto. Y además, si el paciente me quiere dar respuesta, lo hará también desde aquí. Fijaros que si pongo responder con seguridad, hago un clic, OK recibido, y envío este correo electrónico desde mi Gmail a la cuenta de ProtonMail y de una manera segura y confidencial. Y por tanto, sintetizando, os comentaba, no utilicéis el Gmail tal cual porque no os adaptáis al Reglamento General de Protección de Datos. Una alternativa segura o dos alternativas que sí podríais utilizar sería modo confidencial del Gmail o bien utilizar el ProtonMail. Sí, Ignacio, ahora lo he visto así de pasada, cambiando el slide. Una data ya enviada por el paciente por Gmail ya no se puede proteger a posteriori, digamos, porque tú envías el correo y cuando envías un correo, este correo anda abierto y anda abierto por servidores en diferentes partes del mundo. Y es en este momento que se envía que cualquier persona podría entrar y poder mirar el contenido del correo, del tipo, hola Pepe, paciente con adicciones, no están así, pero bueno, hola Pepe con adicciones, aquí te envío tus resultados. Y cualquiera podría entrar y mirar este correo. Sí, y una vez lo has recibido y conservado, sí se puede eliminar con seguridad también estos correos, sí. De hecho, los puedes autoeliminar, decíamos, por ejemplo, al cabo de un día, por ejemplo, o bien eliminar el correo y con esto ya te adaptas al RGPD. No tendréis problema, como os comento, si utilizáis modo confidencial de Gmail o, sobre todo, mi recomendación sería pasaros al ProtonMail, que os decía, es seguro, es confidencial, y así os ahorráis estos problemas relacionados con la ley y el RGPD. Voy controlando la hora y voy acelerando un poco. Para ir acabando esta parte, mi última recomendación. Si utilizáis servicios de mensajería instantánea, de nuevo aquí tenemos el problema que muchos psicólogos, ahora si os pregunto si utilizáis WhatsApp, todo el mundo dirá que aquí nadie utiliza ni ha utilizado nunca el WhatsApp. La pregunta de nuevo es tendenciosa. Bueno, deciros que siendo estrictos y sin entrar en detalles técnicos, que yo creo que tampoco nos da tiempo, deciros que no podemos utilizar el WhatsApp en salud mental porque no tiene suficiente nivel de seguridad y de encriptación. Aunque veáis en WhatsApp de frases como encriptado end-to-end sin entrar en detalles, significa que está encriptado en vuestro celular, que está encriptado en el celular, en el smartphone de la otra persona, pero ya está. Esto no está encriptado cuando está viajando por estos mundos de Dios o están los servidores del WhatsApp. Sí, Graciela, fan de Telegram, pues exactamente. Evitad utilizar el WhatsApp. Alternativas seguras y que podéis utilizar en terapia hay más, pero bueno, mis recomendaciones serían dos. Una es el Signal, no sé si conocéis el Signal. Bueno, es lo mismo que WhatsApp,
pero seguro y confidencial y gratis. O bien, quizá, por ser más popular, os recomendaría Telegram. Y Graciela es fan de Telegram, pues muy buen hecho, porque este sí lo puedes utilizar. Fijaros en las ventajas de Telegram. Telegram es, en primer lugar, como WhatsApp, cifrado end-to-end. Ya hemos dicho qué es eso. Pero además, la diferencia de Telegram es que no deja rastro en estos servidores, que esto no ocurre con el WhatsApp. Tienen esta función, eso sí, de autodestrucción, pero además, por ejemplo, con Telegram se puede impedir reenviar los mensajes. Con Telegram se impide pues, hacer capturas de pantalla, con lo cual Telegram sí lo podríais utilizar en vuestra práctica clínica. Una última recomendación en relación a servicios de mensajería instantánea, y si los dais a vuestros pacientes y si los habéis utilizado, yo ya imagino que ya imagináis por dónde voy. Y si utilizáis mensajería instantánea, tenéis un tipo de comunicación que puede ser muy informal con el paciente, con lo cual podéis entrar en alguna respuesta e intervención muy rápida y con ciertos errores, y cuidado con eso. Es muy difícil de limitar. No sé si os habéis encontrado con eso. Os pueden llegar decenas, centenares de mensajes por día y además, caray, que no hay una remuneración. Y hay psicólogos que se pueden estar 2 horas al día contestando mensajes de Telegram o de WhatsApp. Aquí os hago una recomendación muy puntual y ya iré acabando. Y mi recomendación es que para evitar este tipo de problemas pongáis vuestras propias normas. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es escribir en el consentimiento informado, por ejemplo, que vamos a utilizar mensajería instantánea y es correcto para apoyar las sesiones cara a cara y en tiempo real, pero damos un tiempo al psicólogo para que dé respuesta. Esto depende de cada cual, pero podemos poner, por ejemplo, utilizamos mensajería instantánea, pero voy a contestar en un plazo máximo, pues no sé, de 24 horas. Y si ponéis este plazo, al menos evitáis este efecto del paciente mirando todo el rato el Telegram, que el psicólogo lo ha revisado, que está online, caray, que no me da respuesta, etc. Y en segundo lugar, y para limitar el uso, también os diría que aunque sea de manera simbólica, pongáis un precio a estos mensajes, aunque sea simplemente 1 céntimo, un precio, como os digo, simbólico. El hecho de poner un precio y que lo pondremos en el consentimiento informado hace que al menos podamos controlar más o menos esta situación. Dicho de otra manera, el paciente solamente mandará en principio aquellos mensajes que son más relevantes. Por tanto, hemos comentado en este punto, y ya iré acabando, que no podéis utilizar Skype, alternativas Tritaio o Mentabio como ejemplo. No podéis utilizar el Gmail tal cual, alternativas, modo confidencial de Gmail o el ProtonMail. No podéis utilizar WhatsApp y alternativas son Signal o Telegram, que es más popular. Finalmente, ya voy acabando, simplemente decid y recordaros que cuando elaboréis el consentimiento informado y en general cuando utilicéis las TIC, no solamente la terapia online, hay que introducir nueva información en el consentimiento informado. Y aquí os he puesto los 4 puntos principales a modo de orientación. Muy brevemente, en este consentimiento informado debéis proporcionar información, en primer lugar, del tipo, la categoría de tecnología que queréis utilizar y cómo la utilizaréis. Por ejemplo, vamos a utilizar la videoconferencia y además aquí determináis, iniciaremos la intervención haciendo, pues no sé, 2 sesiones presenciales y a partir de aquí pasaremos a la videoconferencia y haremos una sesión semanal de 1 hora de duración. A modo de ejemplo, fijaros que aquí lo que estoy haciendo es qué tipo de tecnología quiero utilizar y empiezo a poner mis pautas y mis normas. Lo mismo haría con mensajería instantánea. Punto 1. El punto 2 es entrar un poco más en detalle y escribir de una manera explícita qué aplicación concreta o aplicaciones concretas utilizaréis y si se adaptan o no al RGPD y hacerlo explícito. Por ejemplo, en el ejemplo que poníamos, podríais decir, pues vamos a utilizar la videoconferencia de Cita IO, entro al detalle, y aquí explico, Cita IO es una videoconferencia segura, encriptada,
y que me permitirá mantener la confidencialidad de los datos. Por tanto, ir al detalle. Y finalmente, y acabando, algunas recomendaciones, no obligaciones, pero para ahorraros algunos problemas, os lo digo también por propia experiencia, es poner de manera muy explícita las tarifas de vuestros servicios de atención psicológica online. Poned también en el consentimiento informado, porque esto varía respecto al presencial, la forma y el medio de pago, cómo y cuándo se paga. Se paga antes, se paga después, se paga a través de transferencia bancaria, utilizáis el PayPal, todo es correcto, pero ponedlo sobre todo explícitamente en el consentimiento informado. Y de la misma manera, y ya voy acabando, poned también en el consentimiento informado en telepsicología qué haríais en caso de tener problemas técnicos, por ejemplo, problemas con el Wi-Fi. Podéis poner que esta sesión con problemas es gratuita y ya pagarás la siguiente, o al contrario, me pagas esta y si eso, ya la siguiente ya será gratuita. O bien, pues continuaremos con la sesión y pasamos a llamada telefónica. De nuevo, todo es correcto y es válido, pero poned vuestras normas en el consentimiento informado. Y finalmente, acordaros también de este protocolo de contingencias, de qué haremos si hay una situación de emergencia o crisis y tener muy claros los contactos más próximos al paciente y los servicios de salud. Pues yo acabo en este punto y acabo yéndome, nada, un pasito para atrás y me voy al campo de más general de la ciberpsicología y me gusta acabar no diciendo que el futuro está aquí, sino al contrario, lo que está aquí es el pasado, porque son tecnologías que en investigación al menos se están utilizando desde hace varias décadas y ahora son económicamente accesibles, son muy fáciles de utilizar y lo más importante, veréis, os permiten mejorar vuestras prácticas actuales. Pues muchas gracias por vuestra atención, agradecer la oportunidad y como os comentaba, pues aquí tenéis también mi correo electrónico, con lo cual, más allá de la presentación, si tenéis dudas, preguntas, queréis ampliar algún aspecto, pues bien, yo aquí tengo el correo y estaré encantado de daros respuesta. Pues muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias al profesor Iván, y aquí tenemos algunas preguntas que han estado escribiendo a través del chat. Ignacio pregunta, ¿una data ya enviada por el paciente a través de Gmail se puede proteger post facto? ¿Ya recibida y conservada se puede eliminar con seguridad? Sí, antes lo comentábamos, no se puede hacer a posteriori, porque ya lo has mandado. Aquí la clave está en que cuando yo mando un correo electrónico, por ejemplo, que esté ande desencriptado y abierto, y que cualquier persona puede mirar mientras lo estoy enviando, con lo cual no se puede hacer post facto, pero bueno, aquí la recomendación es a partir de ahora, que ya conocéis las alternativas, utilizar alternativas seguras y sí podríais borrar estos mensajes a posteriori. Por acá hay otra pregunta. ¿Cómo se puede identificar casos de patologías fingidas a través de las herramientas que ofrece la telepsicología? Claro, aquí en telepsicología es difícil utilizar herramientas concretas que me sugieren el trastorno ficticio. Y yo por eso insisto que no es que tengamos un cambio de paradigma o revolución total en el ámbito de la salud mental, sino que lo que utilizamos, por ejemplo, para valorar o ver la mentira sería lo más tradicional. A lo mejor me podría fijar en los componentes no verbales de la comunicación del paciente, pero no tanto de por sí el uso propio de la telepsicología. Podría haber métodos que me dan información más precisa de la comunicación no verbal del paciente que me podrían sugerir nerviosismo, por ejemplo, o que quizá me está mintiendo. Si queréis más información, os paso también por correo electrónico, pero no es como tal el uso de la telepsicología. ¿Qué recomendaciones da para publicar las consultas a través de telepsicología sin que el psicólogo se exponga a dar información que pueda ser utilizada para otros fines como extorsiones? Sí, esto puede ser un problema no tanto en España como en Latinoamérica. Yo lo que os recomendaría es ir muy en cuidado con la información que
que estáis transmitiendo, tener mucho cuidado con cómo utilizáis las redes sociales y cómo hacéis vuestra marca personal. De hecho, quien está muy especializado, yo creo, en este aspecto es Fermín, que conoce bien, yo creo, la marca personal, qué uso hacemos de las redes sociales y ser muy cauteloso, no tanto con qué pongo en mi página web profesional, sino con qué uso podéis hacer de otras redes sociales. Mi recomendación sería ser muy concreto, muy preciso, una información muy objetiva en este sentido. Pero más allá de ello, antes hablábamos, y quizás por extorsión, no lo sé, os referís quizá a proporcionar vuestro teléfono privado o algo semejante. En este sentido, una posible, no solución, sino atenuar, porque es difícil de controlar. Antes comentábamos estas plataformas más profesionales de cita.io, en el cual hay un mínimo de información del psicólogo. El posible paciente se debe registrar en la plataforma y después ya entráis en contacto o a través de teléfono, etcétera, a través de la propia plataforma. Con lo cual, claro, es muy difícil eliminar este aspecto, pero quizás sí se puede atenuar cuidando mucho qué uso hacéis de vuestra marca personal y de redes sociales y utilizando estas plataformas profesionales como puede ser Mentabio, Citaio, etcétera. Una última pregunta por acá. ¿Cuál debería ser el costo de las consultas a través de la telepsicología? Sí, la he visto. ¿Debería ser menor a la consulta presencial? No. Antes la he visto cuando estaba hablando y pensaba, ya la contestaré después. No, porque antes estábamos diciendo, el nivel de formalismo y de profesionalidad debe ser el mismo que en la terapia presencial. Y por ese motivo no debéis bajar el precio de la terapia online. Estamos en otro medio, en otra vía, pero vuestro trabajo sigue siendo el mismo aunque estéis en terapia online y que por tanto el coste debe ser el mismo que pondríais en la terapia presencial. Esto es un aspecto importante y repito, terapia online no debe significar es el plan B y utilizo la terapia online pues porque mira, no puedo hacer la terapia presencial, sino que puede tener la misma calidad. Vuestro trabajo es el mismo, por eso insisto, vuestro trabajo y esfuerzo es el mismo y por extensión el precio de la sesión lo debéis mantener estable. También puede ser una buena oportunidad en algún caso, porque fijaros que el precio habitualmente viene determinado por dónde está la otra persona, dónde reside la otra persona, con lo cual podéis variar el precio en función no tanto de los precios, no lo sé, qué precios tenéis ahora en Venezuela, pero si tenéis un paciente en España, sí podéis poner el precio de España y el paciente lo aceptará y será normal para él. Con lo cual hay una buena oportunidad también en el ámbito de la terapia online, en este sentido, yo creo. Bueno, gracias a vosotros, me despido. Nada, tenéis mi correo electrónico, me podéis contactar cuando queráis. Rosisol, dije, ¿tienes Instagram? Sí, tengo Instagram. Si no, escribidme por correo, tengo Instagram, lo único es que no es para propósitos profesionales, pero bueno, ahí tengo también mis fotos y que también son interesantes. Cualquier cosa, tenéis mi correo electrónico, estamos en contacto y por mí encantado también de conocer vuestras dudas, vuestras opiniones, ofrecer información suplementaria y compartir y ahí estaré encantado. Listo, pues de parte de ISEP, a todos los psicólogos y psicólogas que hoy nos han acompañado, también a Iván, gracias como siempre por estar tan pendiente y tan cabal en tus conferencias, maravilloso. Y a Juan Carlos y a toda la Junta Directiva de la Federación de Psicólogos de Venezuela, os mandamos un fuerte abrazo desde España y ojalá pronto todo esto sea la normalidad, llegue y tengamos la posibilidad de vernos y abrazarnos, donde sea, Juan Carlos, donde sea, en cualquier país. ¿De acuerdo? Sí. Gracias, Fermín, gracias, Iván, gracias a todos los presentes y realmente un privilegio y una gran charla hemos tenido el día de hoy. Esperamos seguir en contacto. Listo, pues nada, pues con esto damos por finalizada la conferencia. Hemos puesto en el chat un link para lo que es el certificado que se enviará mañana para los que lo rellenéis. Y nada, pues hasta siempre. Un besito a todos. Un abrazo. Gracias, estamos en contacto y buenos días en Venezuela. Adiós, adiós. Gracias. ¿Quieres estar al día de todo lo que ocurre en ISEP? Síguenos en las redes sociales y no te pierdas nada.
actualidad, entrevistas con expertos, masterclasses, sesiones clínicas, vida estudiantil, eventos y mucho más. Podrás encontrarnos en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube. Además, ahora podrás convertirte en el protagonista de nuestros perfiles sociales. ¿Cómo? Muy sencillo. Cuéntanos cómo está siendo tu experiencia en ISEP. Muéstranos cómo es tu día a día o comparte las fotos de tus mejores momentos. Acuérdate de etiquetarnos o de usar el hashtag ExperienciaISEP. Así podremos compartir el contenido con el resto. Recuerda, juntos hacemos ISEP.